Bueno, pues aquí se ve fondo Reforma, mientras que acá se ve de fondo la extinta Feria de Chapultepec, que fue cerrada un poco antes de pandemia. Y pues llegamos al famoso Castillo de Chapultepec. Un plus que le agrego al Castillo de Chapultepec es que hoy la estoy visitando en un domingo y es gratis para los mexicanos que residen en México. Normalmente en los demás días están 90 pesos, igual los domingos para extranjeros están 90 pesos. Construida en 1785 durante el gobierno del virrey de Nueva España, Bernardo de Galvez. Este castillo ha sido usado para muchas cosas. Inicialmente fue construida para una casa de descanso, luego pasó a ser sede militar, donde en 1847 se dio pues la batalla de Chapultepec, en el cual se sacrificaron los valientes guerreros jóvenes, los famosos niños héroes, que fueron conformados por Fernando Montes de Oca, 18 años, que era primera compañía de cadetes; Juan Escutia, 20 años, era agregado; Juan de la Barrera, de 19 años, era teniente de ingenieros; Francisco Márquez, de solo 13 años, este sí era un niño, primera compañía de cadetes; Agustín Melgar, de 18 años, agregado; y Vicente Suárez, 14 años, también un niño, segunda compañía de cadetes. Y pues estos eran los requisitos para ingresar al colegio militar aquí en Chapultepec, de 12 a 19 años, y pues tenían los requisitos básicos como pues leer, escribir, estar estudiando, contar de buena salud, entre otras cosas más que ya ahorita ya nadie se pide en ningún ejército, y estos eran los artículos que se pedían. Para 1864 a 1867, el castillo se convirtió en el hogar de los emperadores Maximiliano y Carlota. En la primera sala vas a encontrar cosas de los mexicas, ya que mucho antes que se construyera el castillo, este cerro, el Cerro del Chapulín, pertenecía a este gran pueblo. Como podemos ver, muchas esculturas de los mexicas. Aquí podemos ver un ejemplo del Zompantli, muro de cráneos hechos por los pueblos mexicas durante la Guerra de la Conquista. Entre ellos usaban los cráneos de prisioneros, tanto españoles como aliados de los españoles, como los pueblos tlaxcaltecas. Después aquí tenemos ejemplos de ropa de guerra de los conquistadores españoles. Seguimos con más armamentos de los conquistadores. Bueno, en esta sala podemos encontrar pinturas que representan la historia de México. Bueno, en esta sala tenemos ejemplo de lo que fue la evangelización con la Virgen de Guadalupe, artículos religiosos, una gran referente de la Iglesia Católica Mexicana como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz. La música fue una gran herramienta para evangelizar a los pueblos, y aquí tenemos el ejemplo del acordeón, un instrumento de esas épocas que, si se fijan bien, parece que tanto el piano como la guitarra se inspiraron en él. En esta sala ya vemos pinturas y cosas de el virreinato de la Nueva España. Uno de los recursos que más aprovecharon los españoles en el tiempo del virreinato era la plata, que aquí no se puede ver, bueno, creo que se ven unos mineros en plata. Bueno, aquí tenemos un plano de lo que era la Ciudad de México en el siglo XVII. Tenemos varias pinturas religiosas del siglo XIX. Aquí tenemos pinturas de los ejemplos de las castas de México. Y como ven en esta pintura, esta sala es sobre la independencia de México. Armas de guerra y tambores de la Guerra de Independencia. Bandera del batallón de las Tres Villas, usado por el ejército trigarante. Este es el estandarte de los chilangos. El estandarte del cuerpo de caballería de Zacatecas, usados por los insurgentes. Aquí tenemos el estandarte de la Virgen de Guadalupe, con el cual el cura Hidalgo se declara en guerra para independizarse en 1810. Esta también fue considerada la primera bandera de nuestra nación.
Banderín del Doliente de Hidalgo. Este estandarte fue utilizado por los insurgentes a través de la muerte del cura Hidalgo en 1811. Bandera de José María Morelos, que usó su ejército hasta su fusilamiento. Aquí tenemos pinturas tanto de Josefo Ortiz de Domínguez como Leona Vicario, mujeres muy importantes en la Guerra de Independencia. Bueno, aquí tenemos el acta de independencia con las firmas que pues reconocieron nuestra independencia como país, en aquel entonces como imperio. También contamos con las sillas y mesas donde se discutió y firmó el Plan de Iguala. Aquí tenemos una pintura de don Miguel Hidalgo y Costilla, considerado el padre de independencia. Pintura de José María Morelos y Pavón, otro gran referente de la independencia. Pintura de Agustín de Iturbide, otro hombre clave para finalizar la guerra de independencia al aliarse con Vicente Guerrero y formar el ejército trigarante. También él fue el primer emperador de México. Vicente Guerrero, un hombre clave para finalizar la guerra de independencia. Pintura de Guadalupe Victoria, quien fue el primer presidente de México. Aquí tenemos algunas armas de hombres importantes en los primeros años de México, como los sables tanto de Guadalupe Victoria como Vicente Guerrero. Bandera del primer imperio o del imperio de Agustín de Iturbide. La vajilla del emperador Agustín de Iturbide, y aquí tenemos una pintura de su fusilamiento. Estandarte de la Logia de Paz y Concordia número 6 durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Algunos artículos de la invasión de los estadounidenses a México, estas fueron robadas a ellos mismos. Globo terráqueo del mundo a principios del siglo XIX. Cañón de guerra. Aquí tenemos pinturas de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, compositores de El Himno Mexicano. Partitura de El Himno Mexicano. Pintura de la invasión norteamericana, la primera invasión a un país de allá, conformado como México. Esta invasión es recordada porque México perdió mucho territorio, entre ellos Texas, California, Arizona, Nevada, Nuevo México, entre otros más. Durante el siglo XIX, México sufre bastantes invasiones, entre ellas la ya mencionada Estados Unidos, como también la francesa, que ahí es famosa la Batalla de Puebla. Los españoles también regresaron porque ellos reconocieron la independencia de México hasta 1836 y también hubo invasión inglesa, para variar. Uniformes de coroneles durante el siglo XIX, épocas de las invasiones extranjeras. Gran mural sobre la reforma y caída del imperio, en el que Benito Juárez, amado y odiado, fue pieza clave. Más armas del ejército mexicano en épocas de las invasiones. Un gran mural o pintura grande que representa la gran batalla de Puebla, donde el ejército mexicano sorprende a Francia y los derrota. Esta batalla es muy conmemorada por Estados Unidos, ya que pues prácticamente esto hizo que los franceses no invadieran Estados Unidos. Y es por eso prácticamente que los gringos celebran más el 5 de mayo que nosotros. Algunas coronas y premios significativos de oro y plata. Una pequeña escultura de la cabeza de la emperatriz Carlota. Pintura de la emperatriz Carlota. Mapa de México de 1910. Si se fijan, aquí es una Baja California y no dos. Aquí tenemos una maqueta de gran escala del barco Chapultepec. Este barco sirvió para la Marina Mexicana durante el final de los siglos XIX a principios del siglo XX. Pintura o retrato de presidente Manuel González, el único presidente que fue diferente en épocas del Porfiriato. Su presidencia duró de 1880 a 1884. Espejo biseleado, estilo Luis XVI. Telescopio mexicano del siglo XX. Aquí mapas que indican las rebeliones de los pueblos indígenas que duraron del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Tecnologías mexicanas de principios del siglo XX, como cámaras de fotografía, teléfonos y proyectores cinematográficos. Así normalmente eran las clases en México
durante el fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Réplicas de uniformes militar durante principios del Porfiriato. Durante el Porfiriato, el arte agarró mucha relevancia en México y pues aquí tenemos ejemplo de algunos de ellos. Billetes y monedas antiguas del México moderno. Armas y uniforme del ejército mexicano en tiempos del Porfiriato. Sala dedicada a la Revolución Mexicana. Pintura de Francisco I. Madero, hombre clave para el inicio de la Revolución Mexicana. Otros artículos de la época del Porfiriato. Algunos artículos como fotografía, un cartel de que se busca, billetes de él y armas y botas de Pancho Villa. Mural de la Revolución Mexicana. Billetes de la Revolución Mexicana, así como Manifiesto a la Nación, el Plan de Guadalupe, la disolución de las cámaras federales, entre otras cosas más. Retrato de Venustiano Carranza, hombre clave durante la Revolución Mexicana. Aquí tenemos el Plan de San Luis cuando empezó la guerra de la Revolución Mexicana, una máquina para escribir en tiempos de Revolución Mexicana. Retrato de Emiliano Zapata, otro de los grandes referentes de la Revolución Mexicana. Algunos artículos de Emiliano Zapata. Pequeñas esculturas de los representantes de la guerra de Revolución. No es cierta porque así es como prácticamente lucía los cuartos del castillo de Chapultepec en tiempos antiguos. Así eran los relojes personales en tiempos antiguos, más específicamente el siglo XVII. Aquí tenemos una auténtica obra de arte regalada por los rusos, más específicamente por el zar Nicolás. Le envió esta puerta hecha de malaquita, un mineral que se encuentra en sus tierras y que su pueblo lo maneja de manera perfecta. En la cima se puede encontrar un mural que representa la batalla de Chapultepec. Esta sala prácticamente es una cochera de antiguos transportes. Este es el carruaje de gala de los emperadores Maximiliano y Carlota. Sala de juegos de Maximiliano. Los tapices fueron regalos de Napoleón III a el mismo Maximiliano. Esta puerta fue hecha por el presidente Manuel González cuando tenían el proyecto de que el castillo de Chapultepec fuera la casa residencial de los presidentes. Elevador de épocas del Porfiriato. El salón de los gobelinos. Este salón tiene muchas cosas europeas, ya que pues ellos extrañaban también. Aquí también se ve un lujoso piano. Este es el cuarto de Carlota. En esta sala, el expresidente Lázaro Cárdenas firmó un acuerdo en el cual el castillo de Chapultepec se convierte en un museo de historia de México. Después de fusilar al emperador Maximiliano, el castillo de Chapultepec se convierte en el hogar residencial de los presidentes, hasta Lázaro Cárdenas, que se muda a Los Pinos y convierte el castillo en el actual museo. Muchas gracias por ver este video.